¿Qué tal? Quiero contarles que el día de hoy la Defensoría del Pueblo ha enviado un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros sobre la norma que han dictado de reparaciones individuales económicas para las víctimas de la violencia. ¿Qué nos preocupa en esta norma? Nos preocupan varios aspectos, principalmente 4. Primero, que en esta norma se señala que se va a concluir al 31 de diciembre de este año la fecha para lograr la inscripción de los beneficiarios de las víctimas, lo cual va en contra de lo que dice la propia ley de reparaciones y su reglamento, en el sentido que el registro debe ser permanente e inclusivo. ¿Por qué nos preocupa? Porque puede suceder que al 31 de diciembre quizás no se termine de identificar a todos los familiares. Esto va a llevar que aquellos que no lleguen al 31 de diciembre no puedan acceder a este beneficio, que además es un derecho y es una obligación del Estado otorgarlo. Lo segundo que nos preocupa es que en la norma se dice que los padres de las personas fallecidas y desaparecidas, además que se les exige que deben tener más de 80 años, estas personas también no deberían de tener un soporte familiar. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no deben tener un soporte familiar si la finalidad reparadora no tiene nada que ver con una situación de necesidad o de pobreza? Y a nuestro criterio, esto estaría llevando a desnaturalizar el proceso de reparaciones y hacerlo entender como un programa de asistencia social, lo cual no creemos que es lo correcto. Lo tercero que nos preocupa es la edad en la cual se prioriza a las víctimas o las beneficiarias de esta reparación. Es cierto, estamos de acuerdo. Tenemos que empezar con las personas adultas mayores. Los años de violencia se dieron en el año 80. Muchos padres, esposas, hijos, ya son personas adultas y sobre todo los padres son ancianos. Pero ¿qué dice la norma? La norma dice que tienen que recibirlo las esposas que tengan de 65 años a más, las personas que han quedado con una discapacidad permanente o que sufrieron violencia sexual de 65 años a más, y solo en el caso de los padres exige que sean personas de 80 años a más, lo cual nosotros nos preguntamos a quién vamos a priorizar si, por ejemplo, hay algunas asociaciones, la primera que se creó en Ayacucho en el año 83 y que agrupa madres de personas desaparecidas, no tienen muchas personas mayores de 80 años, en promedio 65, 70 años. Ellos no podrían acceder a esta norma en esa primera etapa, lo cual nos preocupa, porque también sabemos que muchos de esos padres han fallecido y consideramos que ellos tienen que acceder a este derecho. Además, hay que recordar que el adulto mayor, de acuerdo a la norma que existe en el Perú, es a partir de los 60 años. En todo caso, es necesario que se explique por qué a los padres se les exige 80 o más. Lo último, y que creemos que es muy importante, en esta norma lo que se cuestiona es que no se explica un sustento técnico, no se explica el proceso por el cual el Estado determina los montos. De acuerdo a esta ley se van a fijar en 10.000. Pero se supone que debió, de acuerdo a la propia norma que se cree este plan de reparaciones, exige que se escuche a las personas afectadas, que sea un proceso amplio, consensuado, donde todos tengan acceso a decir qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y que el Estado también les explique por qué no se puede otorgar un monto mayor o cuál es la dificultad en cómo definir los montos. Esto no se ha dado, ese gran proceso de consulta, ese gran proceso de diálogo no se ha dado. Y eso no lo señala la Defensoría del Pueblo, eso lo señalan los propios afectados a través de diferentes comunicaciones que han hecho llegar a la Defensoría del Pueblo, a través de sus preocupaciones que recibimos ahora a partir de esta norma, pero también a través de lo que ha señalado el propio Consejo de Reparaciones. El Consejo de Reparaciones es la entidad que se encarga de registrar a estas víctimas y que pertenece también a la presidencia del Consejo de Ministros, donde pertenece la SEMAN, que es la entidad que otorga estas reparaciones. El Consejo de Reparaciones, que es además una entidad del Estado, también señala en su carta dirigida a la presidenta del Consejo de Ministros que ellos tampoco fueron escuchados, que ellos también pidieron que se incorporen algunas recomendaciones y no han sido atendidas. Entonces nos preocupa muchísimo a la Defensoría que este proceso no haya sido transparente,
que no sea difundido, que los canales de comunicación hayan sido muy escasos. Entendemos que hubo una encuesta a 370 víctimas. ¿Saben a cuántas víctimas podría beneficiar este programa? A más de 50.000. Evidentemente, una encuesta a 370 no es suficiente, pero además ya habían algunas expectativas mayores de estas personas que querían montos más altos. Yo quiero terminar señalándoles, no es un tema de plata, es un tema de vidas, es un tema de reconciliación. Tenemos que entender que no todos sufrimos la violencia de la misma manera. Yo no perdí un padre, no perdí una madre, no tengo un familiar desaparecido. Estas personas sí. Durante años le han reclamado al Estado que reconozcan lo que les pasó. Y es un tema de dignidad, es un tema de derechos. No es un tema solamente de si le doy 5.000 o le doy 10.000. Es un tema de sentarnos, de escucharlos. Han pasado más de 20, 25 años. Y estas personas merecen que el Estado las escuche y merecen atender sus demandas. De la Defensoría creemos que la reparación debe ser un camino para buscar una verdadera reconciliación. Y por eso le hemos pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros que pueda revisar esta norma prontamente y continuar con esta obligación que tiene el Estado de reconocer estos derechos a esta población, que además está ubicada en las zonas más alejadas y excluidas de nuestro país.